Ya los colores no son lo mismo. Mi fe ha cambiado, comencé a peregrinar. Su origen lo pongo en duda. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a En Buena Onda. Hoy el profesor Antonio Tinoco, él es docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Educación y también ha sido invitado en la Universidad de Caen en Francia. Bienvenido, profesor. Gracias, Gabriel, una vez más de estar aquí en Así es, usted nos ha visitado ya en varias ocasiones, efectivamente. Hay una palabra que la gente usa con mucha frecuencia, pero que yo creo que no tiene muy claro qué significa, que es el positivismo. Yo cuando escucho, a veces aquí mismo en Luz Radio, la palabra positivismo, la gente la emplea y la suele confundir con optimismo. Es decir, positivismo es una actitud positiva ante la vida y vamos a ser todos chéveres y agarrarnos de las manos, etcétera. Pero no es así como lo entiende la filosofía propiamente. ¿Qué es el positivismo? Sí, fíjate que en eso tienes razón, la gente confunde mucho positivismo con positividad. Con optimismo. Optimismo, la actitud de positividad, de ser positivo, estar positivo ante la vida o ante cualquier evento, no es lo mismo que el positivismo en filosofía. Ferrater Mora, en su diccionario de filosofía, dice que el positivismo es una teoría que parte del empirismo y que se sustenta pues en la comprobación de hechos, es decir, en lo empírico, en lo verificable, en lo experimentable, y que se debe fundamentalmente a la pluma de Augusto Comte, la formulación realmente de esta teoría, que va a tener una gran repercusión no solamente en la filosofía, sino en todo lo que son las ciencias sociales. Es decir, cuando hablamos de empirismo, entonces aquella postura que dice que para hablar sobre algo hay que tener evidencia. Evidentemente, y la célebre sentencia de Hume de que no hay nada en el entendimiento si antes no tuvo en los sentidos, pues eso es un postulado muy positivista y que lo hereda Comte del mismo pensamiento de Hume y de todos los empiristas ingleses. Ahora, hay mucha gente que cree muchas cosas sin evidencia. Por ejemplo, muchos de los alegatos de la religión se exigen creerlos en ausencia de evidencia por medio de la fe. ¿El positivismo estaría en contra de esto? Totalmente. El positivismo es una corriente antimetafísica, es una corriente materialista, por supuesto, y evidentemente que en el fondo todo positivista es un ateo. Entonces, ese tipo de elucubraciones, especulaciones de carácter metafísico no tienen cabida en un planteamiento positivista. Esta manera de entender el mundo pareciera ser el respaldo de la ciencia, es decir, la ciencia opera en función de búsqueda de evidencia, procesos materiales, etcétera. Ningún científico va a decir, bueno, es que en la ley de la gravedad interviene un espíritu que es el que hace caer al cuerpo, ¿no? Sencillamente, para saber que la ley de la gravedad está ahí, hay que observarla muchas veces los cuerpos cayendo a la Tierra, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto el positivismo ha servido como fundamento filosófico de la actividad científica? Bueno, yo pienso que es lo contrario. Fue la ciencia la que hizo o sirvió de modelo para, no solamente para el positivismo, sino durante todo el siglo XIX hasta la primera parte del siglo XX, se va a presentar en la filosofía a partir de la crítica y la razón pura de Kant, del prólogo de la crítica. Kant se pregunta en ese libro, que es un libro extraordinario, de los más grandes de la filosofía occidental, se pregunta por qué la ciencia progresa y la filosofía no. Eso impregnó, se puede decir, toda la filosofía posterior hasta la llegada misma del existencialismo en el siglo XX. Es decir, la filosofía se sentía acomplejada de que la ciencia progresaba, lograba avances, lograba mejorar la calidad de vida del hombre, de la humanidad, mientras que la filosofía se quedaba con una pura especulación. Kant nos hace referencia a esto como diciendo los mismos temas que tocó Aristóteles en el siglo III a.C. son los temas que le sigue dando vuelta a la filosofía en el siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, esa situación de qué pasa con la ciencia y qué pasa con la filosofía va a impregnar, se podría decir, a todas las corrientes filosóficas del siglo XIX y de la primera parte del siglo XX, el primer tercio, porque ellos trataban de hacer de la filosofía una ciencia, como decía Husserl, una ciencia estricta. Y vemos, por ejemplo, que el positivismo postula leyes históricas, el marxismo postula leyes históricas. Es decir, que a su juicio es la ciencia la que hace surgir, la que inspira el positivismo y no al revés. Y a todas las corrientes que tienden pues a convertir la filosofía en una ciencia estricta, como diría Husserl. Yo creo que ese es el gran
elemento, ¿verdad? Uno de los grandes logros que deja Kant y que marca Kant, ¿verdad? La filosofía del siglo XIX. Cómo la ciencia progresó y qué le pasó a la filosofía que se quedó rezagada. Ahora, regresemos un momento a este personaje que usted mencionó al inicio como el fundador del positivismo, que es Augusto Comte. ¿Cuáles eran algunas de sus ideas básicas? Comte es un hombre, una de las personalidades, si ustedes quieren, más complejas de la filosofía de todos los tiempos. Su vida no puede desvincularse de su obra, porque es un hombre que estuvo muy marcado por sus aspectos emocionales, su vida sentimental. Él estudia en el Politécnico de Montpellier, se forma, era un matemático fundamentalmente, conocía la física y la matemática de su época, como casi todos los filósofos de aquel entonces, y desde muy joven se va a trabajar con Saint-Simon, el gran conde de Saint-Simon, que va a ser un filósofo, uno de los grandes utopistas de las utopías socialistas del siglo XIX, y va a servir de secretario de Saint-Simon. Ahí es que realmente Comte va a tomar contacto con el pensamiento filosófico de Saint-Simon y de los sansimonianos. Tiene una ruptura, ¿verdad?, violenta con Saint-Simon en 1819 y comienza a escribir su primera obra separada de Saint-Simon, que es un programa de transformación científica de la sociedad. Es un opúsculo de juventud que realmente fue la piedra de tranca o el elemento que lo separó pues de su maestro de Saint-Simon. Ahí comienza una vida de docente, de investigador, y para poder mantenerse comienza a dar unas clases y un curso que se ha recopilado con el nombre de Curso de Filosofía Positiva, que son aproximadamente 8 tomos, y que recoge pues prácticamente en forma enciclopédica todo el saber científico desde los inicios pues de la ciencia hasta el momento en que está Comte escribiendo ese curso. Fue realmente un éxito, tuvo estudiantes brillantes que lo acompañaron, y es allí que comienza a hacerse de la filosofía pues una especie de doctrina, donde Comte va a surgir como un maestro, como un iniciado, y se hace una especie de secta positivista que se va expandiendo por toda Europa y va a tener repercusiones en Inglaterra, en Alemania, en otras partes. Y vemos como personaje como John Stuart Mill fue discípulo y se sintió pues vinculado al pensamiento de Comte y ayudó económicamente a Comte porque siempre tuvo él una vida dura y una vida económicamente estrecha. Bueno, un hecho conocido de Comte es que terminó enloquecido y mucha gente ha asumido esto como advertencia de que quizás asumir una visión enteramente positivista del mundo puede afectar nuestra salud mental. Vamos a dejar eso para el regreso. Estamos conversando con el profesor Antonio Tinoco a propósito del positivismo. Vamos a escuchar para nuestra primera pausa Tu valor positivista